Muy buenas noches. Vamos a comenzar esta semana de patología de intestino grueso. Se van a dar cuenta que nuestra lista de temas en la bibliografía es un poco extensa en la parte que corresponde justamente al capítulo 29, que es patología de colon, recto y ano. Cuestión de que la siguiente semana vamos a tener también una clase para terminar las patologías del intestino grueso. Entonces, esta primera clase vamos a tener una parte introductoria en el sentido de que cuando nosotros revisamos la parte de abdomen agudo de nuestra lista de temas, no tenemos como una patología como tal, algún tema de intestino grueso, pero sí tenemos en la lista de temas algo, bueno, el tema que dice colon recto y ano. Entonces, en ese sentido, aprovechamos ese tema para poder realizar una introducción a todo lo que nos presenta el capítulo, porque prácticamente es el título del capítulo 29. Sin embargo, luego tenemos los temas específicos como la enfermedad de Crohn con colitis ulcerativa, la enfermedad diverticular de colon, también tenemos los cuadros obstructivos como vólvulo de colon sigmoides, el megacolon, y también tenemos pues la patología periorificial o rectoanal como hemorroides y también como absceso perianal. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es comenzar a describir desde la primera parte que nos presenta el texto, que es las generalidades, la embriología, anatomía, fisiología, y se van a dar cuenta que la parte introductoria es no más extensa porque nos prepara introduciéndonos sobre algunos procedimientos quirúrgicos que son habituales en el manejo de la patología de intestino grueso. Vamos a comenzar recordando lo que vimos en nuestra anterior clase, que era nuestra clase sobre isquemia mesentérica, y recordamos, ¿no? La isquemia mesentérica es una condición en la que el flujo sanguíneo al intestino delgado o al colon se ve reducido, lo que lleva a una isquemia intestinal y posible necrosis, y esta puede ser aguda como puede ser crónica. Respecto a la etiología de la isquemia mesentérica aguda, está causada por principalmente la embolia arterial, la trombosis venosa mesentérica o también la isquemia no oclusiva. Respecto a la isquemia mesentérica crónica, está asociada a cuadros de aterosclerosis que afectan las arterias mesentéricas. Los factores de riesgo para la patología aguda son la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca, el infarto miocardio reciente, la aterosclerosis y la hipercoagulabilidad. Para la patología crónica, tenemos la enfermedad arterial periférica, el tabaquismo, la hipertensión y la diabetes. Respecto a la presentación clínica de la forma aguda, tenemos un dolor abdominal de tipo súbito y severo, desproporcionado a los hallazgos físicos, acompañado de náuseas, vómitos, algunas veces episodios de diarrea o incluso la presencia de sangre en las heces. En el cuadro crónico tenemos un dolor abdominal de tipo postprandial que se asocia generalmente a pérdida de peso y al miedo a comer. Para nuestro diagnóstico es muy importante la historia clínica y el examen físico, ya que nos permite tener una sospecha inicial. Respecto a los laboratorios, podemos encontrar acidosis metabólica, leucocitosis y también elevación del lactato. En estudios de imagen, la tomografía computarizada con contraste es un método de elección, uno de los primeros estudios que nos puede ayudar a diagnosticar la forma aguda, ya que puede mostrar la obstrucción vascular, datos de aire en la pared intestinal o neumatosis intestinal como signo de sufrimiento intestinal, o también aire en el venaporte. La angiografía mesentérica es el estudio gold standard o estándar de oro para el diagnóstico y el tratamiento de la forma aguda. Recordando que la angiografía nos puede permitir, mediante tratamiento endovascular, tratar el cuadro obstructivo. Respecto a la ecografía Doppler, esta puede ser útil para la evaluación de la forma crónica. Respecto al tratamiento, el tratamiento inicial inicia, valga la redundancia, con la reanimación del paciente con líquidos intravenosos. El uso de la anticoagulación sistémica, podemos utilizar heparina para no complicar el cuadro. El uso de antibióticos de amplio espectro y también la intervención quirúrgica urgente, especialmente para pacientes con signos de peritonitis secundaria a una necrosis intestinal.
También tenemos la opción endovascular, que en resumen se podría mencionar la trombolisis, la angioplastía o el uso de stents para casos seleccionados. Es importante hablar también de la modificación de factores de riesgo como dejar de fumar, control de enfermedades subyacentes como la hipertensión, la diabetes, respecto a la intervención quirúrgica. De la forma crónica, muchas veces es necesario el uso de un bypass mesentérico. Y también la intervención endovascular permite, mediante una angioplastía con o sin stent, mejorar la circulación. Respecto a las complicaciones de la forma aguda, tenemos la necrosis intestinal que puede llevar a una perforación y posteriormente una peritonitis con sepsis y fallo multiorgánico. Respecto al pronóstico, la forma aguda se caracteriza por una alta mortalidad, estamos hablando del 50-90% si no se trata de forma oportuna, y la forma crónica pues tiene mejor pronóstico con una intervención adecuada. Para la fisiopatología, recordamos que la forma aguda pues, se caracteriza por la falta del flujo sanguíneo que conduce a la hipoxia, a la acidosis láctica y finalmente la necrosis de la mucosa intestinal. Para la forma crónica, la estenosis aterosclerótica crónica limita el flujo sanguíneo, especialmente después de las comidas, cuando se aumenta la demanda de sangre. Respecto a las medidas preventivas, la profilaxis de la tromboembolia pues, en pacientes con fibrilación auricular y en aquellos pacientes con estados hipercoagulables es muy importante. También el control agresivo de factores de riesgo ateroscleróticos. Respecto a la diferenciación clínica, pues entre la forma aguda versus la forma crónica, la forma aguda recordamos un dolor abdominal agudo y severo, mientras que la crónica generalmente es un dolor abdominal crónico, insidioso y de tipo postprandial. La intervención médica inicial, la readmisión rápida adecuada, crucial para mejorar el pronóstico, estabilizar al paciente. Y después una evolución quirúrgica temprana, ¿no? En cualquier paciente con sospecha de la forma aguda especialmente. Para el manejo postoperatorio, generalmente son pacientes que pasan a su postoperatorio inmediato en la unidad de cuidados intensivos, pacientes que requieren nutrición parenteral total hasta que se reanude la función intestinal y son pacientes que recibirán anticoagulación prolongada, ¿no? En casos especialmente de trombosis venosa mesentérica. Respecto a la investigación y el seguimiento, se requiere un seguimiento regular para pacientes con la forma crónica tratados con angioplastía o con stent. Y también respecto a la investigación continua, pues se están desarrollando muchas técnicas endovasculares y también tratamientos farmacológicos que permitan mejorar el tratamiento y el pronóstico de estos pacientes con isquemia mesentérica. Bueno, eso respecto a lo que habíamos visto en la anterior clase. Y les repito, cuando nosotros hacemos el abordaje de este tema de colon recto y llano, no nos dirigimos o el texto no nos presenta una patología en específico, ¿no? Entonces, el desarrollar un caso clínico no tendría mucho sentido para esta clase. Así que lo vamos a reservar para las clases donde tenemos patologías específicas. Pero en sentido de compensación, pues vamos a tener 10 preguntas que vamos a resolverlas durante la exposición. Recordando que esas 10 preguntas que resolvemos ese mismo momento que estamos exponiendo son preguntas en las cuales yo aprovecho para recordar un poco preguntas que se han presentado en ediciones anteriores del examen o por lo menos preguntas que son muy parecidas. Entonces, en este caso vamos a tener, en lugar de 5, 10 de esas preguntas. Se van a dar cuenta que la extensión del tema es igual un poco importante. Así que podemos comenzar hablando sobre la embriología del intestino grueso. Y al igual que hablábamos de la embriología del intestino delgado, pues tenemos hitos que se presentan en diferentes semanas de la gestación. Recordando que el intestino como tal se va a originar a través de lo que es el tracto intestinal embrionario, que podemos dividirlo en intestino anterior, medio y posterior. A lo que corresponde el intestino grueso, tiene relevancia tanto el intestino medio como el intestino posterior, recordando que el anterior va a dar origen al tubo digestivo superior, el medio al intestino delgado, pero también al colon ascendente y la mitad proximal del colon transverso, con la característica que todos estos órganos van a estar irrigados por ramas de la arteria mesentérica superior. En cambio, la mitad distal del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, el recto y el ano proximal
Se forman a partir del intestino posterior y tendrán su irrigación a partir de ramas de la arteria mesentérica inferior. Respecto a los hitos, recordamos que en la cuarta semana tenemos el desarrollo del tracto gastrointestinal embrionario y el intestino primitivo pues se deriva del endodermo, ¿no? Dando origen al intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. A la sexta semana tenemos el intestino medio que va a herniarse hacia afuera de la cavidad abdominal. Eso lo conocemos como una cavidad celíaca primitiva o una cavidad abdominal primitiva, que mientras se encuentra herniada o en el exterior, da un giro de 270 grados en sentido antihorario, lo que permite que las estructuras se localicen en el sitio en el cual nosotros podemos encontrarlas en el adulto. Respecto al intestino posterior, la cloaca o la parte más distal del intestino posterior de forma primitiva es dividida por un tabique, que es el tabique urorectal, entre el seno urogenital y el recto, lo que va a dar origen justamente a estructuras urogenitales, la parte anterior y en la parte posterior al recto y al ano. Para la décima semana, el intestino medio regresa a su posición intraabdominal, dejando en el sitio donde corresponden en la anatomía del adulto las estructuras como el apéndice, el ciego, el colon proximal respecto a lo que viene a ser el colon ascendente, el transverso, el sigmoides, etc. Respecto a la anatomía, recordamos que estamos hablando de una porción del tubo digestivo que se extiende desde la válvula ileocecal hasta el ano. Corresponderá entonces toda la extensión del colon con todas sus divisiones, el recto y finalmente el canal anal. Si hablamos nosotros de la pared del colon y el recto, pues esas comprenden cuatro capas, así como las cuatro capas del intestino delgado, representadas por la mucosa, la capa submucosa, la capa muscularis propia, que se caracteriza por tener dos capas, ¿no? Una interna de fibras circulares, que en su extensión a nivel recto anal va a dar origen al esfínter anal interno, en el recto distal, en el ano proximal. Y la capa longitudinal externa, que a nivel del colon, pues va a dar origen de forma sobresaliente a las tenias colónicas, como característica de la anatomía macroscópica del colon. De igual forma, nosotros tenemos finalmente una capa serosa, recordando que a nivel del recto medio y el recto distal, esta parte del tubo digestivo carece de la capa serosa. Y tenemos nuestra primera pregunta a responder durante nuestra exposición. Y esa pregunta nos dice, el colon comienza en la unión del ilion terminal y el ciego se extiende hacia el recto alrededor de 100 centímetros, 150, 200, 250 o 300 centímetros. Vemos nuestras respuestas. Es inciso B. Existe consenso, ¿no? 150 centímetros aproximadamente. Entonces, dentro de las características anatómicas que nos muestra el texto, estas son las partes más resaltantes, ¿no? Si comenzamos desde el inicio del intestino grueso, pues tenemos, ¿no?, que el colon comienza en la unión del ilion terminal y el ciego y le toma 150 centímetros aproximadamente llegar al recto. El ciego entonces será la porción de mayor diámetro del colon, justamente esta parte, con un diámetro que oscila entre 7,5 a 8,5 centímetros. Es menos vulnerable a la obstrucción en el sentido de que es de un amplio diámetro. Sin embargo, tiene la característica de que su pared muscular es delgada, entonces se vuelve más vulnerable a la perforación. No es vulnerable a la obstrucción, pero sí es vulnerable a la perforación. El segmento que continúa al ciego es el colon ascendente, que tiene la característica, bueno, la mayor parte del colon derecho es una parte fija del colon. Justamente el colon ascendente se fija directamente al retroperitoneo con un meso corto. De igual forma, si vamos ascendiendo, tenemos la flexura hepática,
que marca la transición entre el colon ascendente y el colon transverso. Este colon transverso es relativamente móvil en comparación al colon ascendente y está fijado por el ligamento gastrocólico que da origen a nuestro epiplón y también tiene su mesenterio colónico. Es así que el epiplón mayor está unido al borde anterior o anterosuperior del colon transverso, lo que le da un aspecto triangular característico que podemos observar cuando se realiza una colonoscopia. Entonces, realizando una colonoscopia, si evidenciamos un cambio de aspecto a triangular, ya sabemos que hemos llegado a nuestro colon transverso. Hacia distal tenemos la flexura esplénica que marcará la transición entre nuestro colon transverso hacia el colon descendente. A esta altura de la flexura esplénica tenemos la presencia del ligamento lienocólico que tiene uniones cortas y densas hacia el vaso, que es muy importante reconocer estas estructuras para poder liberarlas en caso de que nosotros realicemos una cirugía de colon izquierdo. A continuación tenemos el colon descendente que se fija a nivel del retroperitoneo, de igual forma que el colon ascendente, pero va a dar continuación a lo que es el colon sigmoide, como la parte más estrecha y extremadamente móvil del colon. Es móvil y es estrecha, lo que permite o lo que le caracteriza como el segmento más vulnerable a la obstrucción. Aquí en el ciego veíamos que es menos vulnerable a la obstrucción. En cambio, el sigmoides o el asa sigmoide es muy vulnerable a la obstrucción porque su diámetro es estrecho y tiene la característica de ser extremadamente móvil en relación al resto del colon. La unión recto-sigmoidea, cuando hablamos de la finalización, lo que vendría a ser con los sigmoides con el recto, se produce generalmente a nivel de lo que se llama el promontorio sacro. Y también podemos identificar que las tres tenias del colon a este nivel se unen para formar la capa externa del músculo liso longitudinal del recto. Respecto a la irrigación arterial, y aquí podemos ver, no sé, tal vez una falla en el color de la ilustración, pero esta es una figura que nos presenta el texto, que es la primera figura del capítulo 29 que nos representa la irrigación arterial del colon. Sin embargo, pinta nuestra arteria de un color azul, como si nosotros podríamos tal vez confundirnos con lo que viene a ser el drenaje venoso, pero podemos ver cómo estamos hablando de arterias. Entonces, recordamos que en la embriología recordamos o reconocemos que la irrigación parte tanto de la arteria mesentérica inferior para una mitad del colon y la arteria mesentérica inferior para la otra mitad. Respecto a nuestra arteria mesentérica superior, que se encuentra acá, aquí la podemos ver, tenemos inicialmente, dirigida al inicio del intestino grueso, nuestra arteria ileocólica. Y su nombre lo dice, ¿no? Que va al ilion terminal y al colon. Ahora, esta arteria como tal suele estar ausente en un 20% de los pacientes. Sin embargo, se encarga de la irrigación arterial tanto del ilion terminal como del colon ascendente proximal, incluyendo al ciego. Posteriormente tenemos una arteria cólica derecha que se encarga de dar las ramas hacia nuestro colon ascendente. Y finalmente tenemos una arteria cólica media que va a dar ramas hacia nuestra flexura hepática o nuestro ángulo hepático del colon y la mitad proximal del colon transverso. Respecto a la arteria mesentérica inferior, que es esta arteria que se encuentra de este otro lado, vamos a tener entonces nuestra arteria cólica izquierda que va a dar ramos hacia nuestra flexura esplénica, nuestra mitad distal del colon transverso, nuestro colon descendente. Y posteriormente vamos a tener un número variable de arterias o ramas sigmoideas que, como su nombre indica, van a dar irrigación arterial a nuestro asa sigmoide. Finalmente, nuestra arteria va a terminar, nuestra arteria mesentérica inferior va a tener una rama terminal, que es la arteria rectal superior, que se va a encargar de irrigar al recto proximal.
La distribución de las ramas terminales de la arteria mesentérica superior e inferior respecto a la irrigación del colon, si se dan cuenta, forma un arco que permite una comunicación entre la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Este arco, cuando se encuentra completo, recibe el nombre de arteria marginal de Drummond, conformado por las ramas terminales de cada arteria, formando una anastomosis con las ramas terminales de la arteria adyacente, que vendría a ser más o menos este arco. Estará completo en un 15 a 20% de las personas. O sea, no en todas las personas forma un arco completo, sin embargo, en un 15 a 20% podemos encontrarlo, ¿no? Como la arteria marginal de Drummond. Y esta es justamente nuestra segunda pregunta. ¿En qué porcentaje de personas se encuentra completa esta arcada marginal de Drummond? Lo acabamos de mencionar, ¿no? Muchas veces la distribución de los incisos es justamente para confundir. Aquí he cambiado un poco el orden, pero muchas veces les gusta colocar, ¿no? De 1 a 5, de 5 a 10, de 15 a 20, de 20 a 25, etcétera. En este caso lo acabamos de mencionar, de 15 a 20%, ¿verdad? El inciso C. Respecto al drenaje venoso, aquí ya lo podemos ver en un color más azul, que esta es igual a una figura del texto, que es la figura número 2. Y aquí podemos ver, ¿no? Vamos a tener aquellas que drenan a la vena mesentérica superior, con las venas que son paralelas a sus arterias correspondientes y tienen también la misma terminología, ¿no? La vena ileocólica, la vena cólica derecha, la vena cólica media, y de igual forma en la vena mesentérica inferior, que esta tiene una diferencia. Si nosotros vemos del lado de la vena mesentérica superior, se respeta esa terminología de la irrigación arterial. En cambio, la vena mesentérica inferior va a formarse de igual forma con las venas que reciben la misma terminología como la cólica izquierda, las venas sigmoideas, la recta superior, pero va a formar un tronco que no va a ir directamente a nuestra vena porta, como la vena mesentérica superior, sino que se va a dirigir mediante un tronco que pasa de forma retroperitoneal sobre el músculo psoas, incluso por detrás del páncreas, para llegar a la vena esplénica y mediante esta vena esplénica recién llegar a la vena porta. ¿No? Esa es la gran diferencia y se puede observar claramente en esta figura. Respecto al drenaje linfático, el texto nos dice, ¿no?, que se origina en una red de vasos linfáticos en la mucosa muscular. La muscular es mucosa, donde tenemos la presencia de vasos linfáticos y nódulos linfáticos que siguen las arterias regionales. Cuando hablamos de los nódulos linfáticos, pues tenemos los que se encuentran en la pared intestinal o con el nombre de epiploicos, a lo largo del margen interno del intestino adyacente a la arcada arterial o paracólicos, aquellos que se encuentran en los vasos mesentéricos o intermedios y los que se encuentran en los sitios de origen de las arterias principales. No estamos hablando de superior e inferior, por eso también recibe el nombre de principales. Respecto a la inervación, podemos ser muy puntuales respecto a la inervación simpática, que tiene un efecto inhibitorio, representado por los nervios simpáticos, que se originan de las ramas T6, T12 y L1 hasta L3. Y luego tenemos la inervación parasimpática, que tiene un efecto más bien excitatorio de la función del colon, representado por las ramas del nervio vago, ¿no?, que se encargan de la inervación del colon derecho y transverso proximal. Y respecto al colon izquierdo, estará representado por la presencia de los nervios erectores, que se originan de los nervios sacros de S2 a S4. Eso respecto a la parte del colon. Y el texto a continuación nos presenta las características anatómicas del siguiente segmento. Estábamos hablando de lo que puede ser el recto y el canal anal. Entonces, de igual forma como teníamos los puntos más representativos de la anatomía del colon, de igual forma aquí tenemos los puntos más representativos de la anatomía del canal anal o sea, de la región rectoanal. Entonces, este canal anal quirúrgico comienza en la unión anorrectal y termina en el borde anal. Estamos hablando que tiene una longitud de 2 a 4 centímetros. El recto
tiene más bien una longitud de 12 a 15 centímetros. Y es aquí donde podemos encontrar a nivel del recto lo que vienen a ser las válvulas de Houston, vendrán a ser esta figura de acá en nuestro gráfico, que también es un gráfico del texto, ¿no? Es justamente el gráfico número 3. ¿Qué es importante cuando nosotros hablamos del recto? Pues que vamos a tener fascias que envuelven al recto. Entonces recordamos que el recto como tal no tiene ceros, ¿no? El recto proximal especialmente. En su cara anterior, entonces vamos a encontrar lo que se llama fascia de Denham-Villiers, que separa al recto de la próstata en los varones. Entre el recto, la próstata y las vesículas seminales se va a encontrar esta fascia. Y en el caso de las mujeres, va a separar el recto de la vagina. Esto es importante cuando nosotros tenemos nuestra, nuestra patología prostática oncológica, que esta fascia puede ayudarnos a prevenir que exista una metástasis por contigüidad o una invasión neoplásica. Es importante entonces la fascia de Denham-Villiers. En cambio, en la cara posterior, de igual forma, vamos a tener la presencia de la fascia presacra, que separará al recto del plexo venoso presacro y de los nervios pélvicos. A nivel de S4, esta fascia rectosacra, o también conocida como fascia de Waldeyer, se extiende anterior y caudalmente y se adhiere a la fascia propia en la unión anorrectal. Entonces serían las fascias que presentan nuestra región anal, ¿no? Perdón, nuestro recto. De igual forma, el recto inferior va a tener ligamentos laterales que le van a otorgar su fijación. Y respecto a lo que viene a ser la transición anal, o sea, del espacio rectal hacia el canal anal, esta zona de transición es importante primero porque tiene una longitud variable. Estamos hablando de que puede ser corta, de 1 a 2 centímetros, como también puede ser extensa, hasta unos 15 centímetros incluso. Y va a estar caracterizado por la presencia de unos pliegues longitudinales que se encuentran a este nivel, aquí como podemos ver en nuestra figura, unos pliegues longitudinales conocidos como columnas de Morgagni. Estas columnas de Morgagni van a ser columnas en las cuales se van a vaciar las criptas anales. Aquí podemos ver nuestra figura, ¿no? Tenemos las glándulas anales y posteriormente las criptas y se vacían a nivel de nuestras columnas de Morgagni. ¿Por qué es importante reconocerlas? Porque son estas criptas anales las que van a dar origen a la patología infecciosa de los abscesos criptoglandulares. Entonces, en una patología de absceso anal, vamos a recordar justamente la presencia de nuestras criptas anales, nuestras glándulas anales y cómo desembocan en las columnas de Morgani. La presencia de estas columnas es la que determina entonces nuestra zona de transición anal. También, como parte del origen de esta zona de transición, tenemos la línea dentada, o también conocida como línea pectínea. Es más o menos la línea que se presenta a este nivel, que marca el punto de transición entre la mucosa rectal, que tiene un aspecto o un revestimiento columnar, y el anodermo, que en realidad ya va a tener un revestimiento de tipo plano escamoso. Y posteriormente el canal anal anatómico se extiende desde la línea dentada, o esta línea pectínea, hasta el borde anal. En cambio, el quirúrgico, como les había mencionado al principio, comienza en la unión anorrectal y termina en el borde anal. ¿Qué es importante cuando nosotros vemos la anatomía de la región rectonal? Pues la presencia de los esfínteres, ¿no? La presencia de la capa muscular que le va a dar funcionalidad a esa región. Respecto a lo que vamos a ver más adelante, como es la defecación y la continencia. Respecto a los músculos más representantes, pues vamos a tener nuestro esfínter anal interno, nuestro esfínter anal externo y nuestro músculo elevador del ano. El más proximal, que vendría a ser nuestro elevador del ano. Bueno, el más interno, como se puede ver aquí, es el esfínter anal interno, que se podría representar como un engrosamiento del músculo liso interno.
Es el músculo liso interno de la pared del tubo digestivo que a este nivel se engrosa, ¿no? Ese vendría a ser nuestro esfínter anal interno. Lateral a este tenemos ya nuestro músculo elevador del ano, que está conformado por músculos del suelo de la pelvis, con ramas de lo que viene a ser nuestro músculo puborectal, el iliococcigio y el músculo pubococcigio. ¿Y esto por qué va a ser importante? Porque estas ramas posteriormente van a formar lo que es nuestro esfínter anal externo y que va a rodear el esfínter anal interno, ¿no? Si este es nuestro esfínter anal interno, el externo lo va a rodear y está justamente dividido en tres fases, ¿no? El esfínter anal externo de rama profunda, superficial y el subcutáneo. El profundo, que es una extensión del músculo puborectal, ¿no? Que también forma parte del músculo elevador del ano. Entonces, ese es el primero. Luego tenemos el superficial y luego tenemos el subcutáneo, que vendría a ser más o menos los que se encuentran en esta zona. Y más adelante en la parte de fisiología, vamos a ver qué función cumple cada uno de estos músculos, especialmente en el tema de la continencia y también en la defecación. Respecto a la irrigación arterial, ya habíamos adelantado, ¿no? Vamos a tener una arteria rectal superior, que es una rama terminal de nuestra arteria mesentérica inferior, y luego tenemos una arteria rectal media, que surge de ramas de la ilíaca interna, y finalmente una rectal inferior, que surge de ramas de la arteria pudenda interna, que a su vez también es una rama de la arteria ilíaca interna. Como podemos ver, tenemos la rama terminal, que es nuestra arteria rectal superior, que se encarga de llegar al tercio superior. Luego tenemos la rectal media, que proviene directamente de nuestra arteria ilíaca interna para llegar al tercio medio. Y para el tercio inferior, más distal, tenemos nuestra arteria rectal inferior, que es rama de la pudenda interna. Para el drenaje venoso, de igual forma, las venas rectales superiores drenan al sistema porta vía vena mesentérica inferior. La rectal media drena directamente a la vena ilíaca interna. Y la rectal inferior, así como la arteria, ¿no? Va a drenar a la pudenda interna y mediante la pudenda interna también llega a nuestra ilíaca interna. Ahora es importante en el drenaje venoso que nosotros en el recto tenemos la presencia del plexo hemorroidal. Un plexo submucoso en las columnas de Morgagni que drenan en las tres venas rectales. Respecto al drenaje linfático rectal, este es paralelo a la irrigación sanguínea. Vamos a tener entonces conductos linfáticos del recto superior y del recto medio que se van a encontrar superiormente para dirigirse a los ganglios mesentéricos inferiores. Y los conductos linfáticos del recto inferior se van a dividir en dos. Los más superiores que van a ir a los ganglios mesentéricos inferiores y los que lateralmente se van a dirigir a los ganglios ilíacos internos. Respecto al drenaje linfático anal, los que se van a encontrar proximales a la línea dentada van a drenar, se van a dirigir a los ganglios mesentéricos inferiores y a los ilíacos internos. En cambio, los que se encuentran distales a la línea dentada llegan a drenarse a los ganglios inguinales y de igual forma también a los ganglios mesentéricos inferiores y ilíacos internos. Respecto a la inervación de la región anorrectal, la inervación simpática, representada por los nervios simpáticos de L1 a L3, se unen al plexo preaórtico para formar el plexo hipogástrico y también formar el plexo pélvico. Respecto a la inervación parasimpática, tenemos la presencia de los nervios erectores, ¿no? Que se originan de los nervios sacros S2 hasta S4 y que también van a dirigirse al plexo pélvico. Para la inervación de nuestro esfínter anal interno, tenemos la presencia de fibras simpáticas y parasimpáticas, con la característica de que ambas fibras inhiben la contracción. Entonces, producirían más bien una relajación del esfínter anal interno. Para nuestro esfínter anal externo, tenemos la inervación a través de la rama rectal inferior del nervio pudendo interno. Y para nuestro músculo elevador del ano, tenemos ramas del nervio pudendo interno e incluso ramas directas de los nervios S3 a S5.
Respecto a la inervación sensorial del canal anal o de la región anorrectal, es importante, ¿no? Vamos a tener ramas de la rectal inferior que viene del nervio pudendo interno, recordando que el recto como tal es insensible. Sin embargo, el canal anal recibe inervación somática. O sea, no estamos hablando de algún tipo de inervación visceral. Entonces recordamos, ¿no? Cuando hablábamos del peritoneo visceral y las ramas que se caracterizan por una inervación difusa, mal localizada y demás. Y en el peritoneo parietal, más bien lo que teníamos sí era un tipo de inervación somática que era más específica, más localizada. En este caso, el recto es insensible y el canal anal tiene esa inervación somática que le da esa sensibilidad particular, que vamos a ver también que es importante cuando nosotros hablamos del mecanismo de continencia y defecación. Y antes de pasar a fisiología, pues el texto también nos habla de las posibles anomalías congénitas que puede presentar el paciente, ¿no? Ya que la perturbación del desarrollo embriológico del intestino medio y posterior da lugar a las anomalías anatómicas del colon, el recto y el ano. ¿Cuáles son las más representativas? Estamos hablando de la mala rotación intestinal y la no fijación del colon. Recordando que tenemos segmentos que se encuentran fijos o que son poco móviles, que en algunos casos, por esas alteraciones en el desarrollo, más bien pueden ser extremadamente libres. De igual forma, existe, como habíamos visto en el intestino delgado, la canalización del intestino para convertirlo en un tubo. Puede existir esos fallos en la canalización, dando origen a lo que se conoce como duplicación de colon. Y cuando hablábamos de lo que venía a ser el descenso del septo urogenital, o sea, para dividir la parte anal de la parte urogenital, ese descenso incompleto puede manifestarse con lo que se conoce como ano imperforado y la presencia de fístulas o conexiones anormales entre el ano o la región rectoanal y el tracto genital o tracto urinario. Es así que muchos bebés con anomalías congénitas del intestino posterior tienen también anormalidades asociadas al tracto genitourinario. Bueno, eso es respecto a la anatomía. ¿Y por qué describimos la anatomía? Pues porque ahora vamos a empezar a hablar de la fisiología normal del colon. Recordando que va a tener varias funciones. Como parte del intestino delgado, o bueno, como el intestino delgado, tiene también una función de intercambio de líquidos electrolitos. Estamos hablando que tiene nomás una función de absorción, especialmente de lo que viene a ser agua. Pero recordamos que el agua no se mueve sola, se mueve generalmente con electrolitos o el transporte o el intercambio de electrolitos favorece el movimiento también del agua. Entonces, respecto al intercambio de agua, sodio, potasio, cloruro, bicarbonato y amoníaco, recordamos que el colon es un sitio importante para la absorción de agua y el intercambio de electrolitos. 90% del agua del líquido ileal que llega al ciego, que llega al colon, se absorbe. Estamos hablando de entre 1000 a 2000 mililitros por día y que dependiendo del estado fisiológico, o sea, el requerimiento y demás, se puede elevar hasta 5000 mililitros al día. De igual forma, si hablamos de el intercambio de sodio, podemos hablar de 400 mil equivalentes de sodio que se intercambian a nivel del colon por día. También tenemos la presencia de su efecto en los ácidos grasos de cadena corta, recordando que tenemos la presencia del acetato, el butirato y el propionato, que son producidos por la fermentación bacteriana de los carbohidratos que nosotros consumimos de la dieta. ¿Por qué son importantes estos ácidos grasos de cadena corta? Porque van a ser una fuente de energía para la propia mucosa colónica. La ausencia de estos deriva en atrofia de la mucosa e inflamación, lo que se conoce como colitis por desvío. Respecto a la presencia de la microbiota colónica y la formación de gas intestinal, pues recordamos que alrededor del 30% del peso de las heces o del peso fecal seco estará compuesto por bacterias. Entonces, de 10 a la 11 o hasta 10 a la 12 organismos, microorganismos, por gramo de heces, siendo los anaerobios los microorganismos más predominantes.
Y dentro de estos anaerobios, pues las especies de bacteroides, los más frecuentes. Respecto a las bacterias aerobias, la que es su representante más numeroso es la E. coli. Respecto al gas intestinal, este gas intestinal surge más que todo del aire deglutido, la difusión de gases de la sangre y también la producción intralaminar. ¿Cuáles van a ser los componentes principales del gas intestinal? El nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, el hidrógeno y el metano. El tracto gastrointestinal entonces contendrá entre 100 a 200 mililitros de gas, siendo que se liberan entre 400 hasta 1200 mililitros de gas por día como flatos dependiendo de las características de la dieta del paciente. Respecto a la motilidad del intestino grueso, vamos a ver una diferencia respecto al intestino delgado, ya que el intestino delgado tenía una actividad motora cíclica que permitía el movimiento. Aquí no. Aquí no tenemos esa actividad motora cíclica, sino más bien tenemos contracciones intermitentes, aquellas que son de amplitud baja y aquellas que son de amplitud alta. Las de amplitud baja son de corta duración, se presentan como ráfagas y pareciera que tuviesen la función de mover el contenido colónico. Incluso estas contracciones son capaces de retrasar el tránsito colónico. Al presentarse de forma esporádica, no permiten que el tránsito o el contenido del colon se transporte, se traslade a una velocidad muy alta, dependiendo también de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque para poder realizar el intercambio de electrolitos y agua, necesitamos también tiempo. Cuando, por ejemplo, por algún cuadro inflamatorio, este peristaltismo o estas contracciones y este movimiento del contenido colónico se acelera, es que nosotros tenemos cuadros diarreicos. ¿Por qué? Porque no le dan tiempo al organismo de hacer la absorción del líquido adecuado y por tanto las heces son más líquidas. Entonces, el, el retrasar el tránsito colónico tendría el objetivo de favorecer el intercambio de electrolitos y de agua. En cambio, respecto a la amplitud alta o las contracciones de amplitud alta, estas tendrán una duración prolongada y suelen ser más coordinadas, no solo como ráfagos, ya que crean movimientos en masa, pero de forma escasa. Estamos hablando de 4 hasta 10 veces al día, generalmente después de las comidas y también al despertar. Esto vamos a ver que es importante más adelante. La activación colinérgica aumenta la motilidad colónica. Respecto a la defecación y la continencia, pues vemos, ¿no? La defecación es un mecanismo complejo pero a la vez coordinado que involucra los movimientos de masa del colon, que vienen a ser estos de amplitud alta. Entonces, los de amplitud alta tendrían una repercusión en el mecanismo de la defecación, ya que favorecerán el movimiento del contenido colónico y también el aumento de la presión intraabdominal y rectal, lo que va a conducir a la relajación de los músculos del suelo pélvico. Ahora, existe lo que se conoce reflejo inhibitorio recto anal, ya que la distensión del recto produce una relajación refleja del esfínter anal interno, que nosotros no lo controlamos de forma voluntaria, sino más bien es involuntario. Si esta presión permite que se relaje, va a permitir el paso del contenido. Y gracias a la sensibilidad de la parte anal, del canal anal, que habíamos mencionado eso cuando hablábamos de la inervación, esa sensibilidad va a permitir lo que se conoce como reflejo de muestreo. ¿Eso qué significa? Que esa sensibilidad nos va a permitir distinguir entre un contenido sólido, líquido, o incluso si esta relajación del esfínter anal interno ha sido solamente por aire o por gas, lo que nos va a transmitir esa información para, de forma voluntaria, irnos hacia la continencia, o sea, cerrar nuestro esfínter anal externo, que sí es voluntario, o si no, permitir la defecación, permitiendo la relajación voluntaria del esfínter anal externo, ¿no? Entonces, este reflejo de muestreo, aprovechando la sensibilidad del canal anal, nos permite distinguir
las características del contenido del colon que está llegando al canal anal, o sea, si son heces sólidas, si son líquidas o es gas, para que nosotros voluntariamente sepamos o podamos ordenar la continencia o la defecación. Aquí lo podemos ver, ¿no? Durante el reposo, entonces, cuando hablamos de la defecación, o bueno, tenemos que hablar en todo caso de la continencia primero, porque esta es una imagen de continencia y esta es una imagen de defecación, como se puede ver aquí en la flechita, ¿no? Que es la eliminación del contenido del intestino. ¿Por qué es importante la continencia? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede la mayor parte del tiempo. Cuando hablamos de continencia, pues este mecanismo es tan complejo como el de defecación que acabamos de mencionar y que lo vamos a repetir con la figura, ya que requiere una adecuada adaptabilidad de la pared rectal para poder acomodar lo que se conoce como bolo fecal. Y existe un control neurogénico apropiado del suelo pélvico y del mecanismo del esfínter, al igual que de los músculos funcionales internos y externos del esfínter. Cuando se altera ese control neurogénico, lo que tenemos ya es entonces lo contrario de la continencia, los cuadros de incontinencia. Veamos. Esta es una figura de continencia, es una figura que solamente se presenta en el texto, que nos presenta el texto. Y aquí vemos, ¿no? Tenemos el músculo puborectal que crea un cabestrillo alrededor del recto. Este pubo rectal, recordamos que forma parte de nuestro músculo elevador del ano. Y su disposición, mira, ¿no? Es pubo rectal, del pubis al recto. Y forma, como dice, un cabestrillo. Este cabestrillo, cuando está contraído, lo que hace es darle un ángulo agudo o cierra el ángulo en el cual se encuentra nuestro, nuestra posición anorrectal. No sé si se dan cuenta, está doblado, por decirlo de una forma. ¿Por qué? Porque este músculo puborectal lo está traccionando hacia adelante. Entonces esto se cierra, tiene un ángulo más agudo. Por tanto, los esfínteres internos y externos son tónicamente activos en reposo. En reposo se encuentran cerrados. El esfínter interno responderá a la presión en reposo. Y cuando aumenta la presión a este nivel, es el primero que empieza a relajarse. En cambio, el esfínter externo tendrá lo que se llama una presión de compresión. Tiene la característica de ser entonces voluntario. ¿Qué es importante? Las heces formadas, las heces sólidas, ayudan a mantener la continencia. O sea, se mantienen mayor tiempo en nuestra región rectal, a diferencia de las líquidas o semilíquidas. ¿Qué sucede en el momento de la defecación? Aumenta la presión dentro de nuestro canal rectal y vamos a tener nuestro reflejo inhibitorio rectonal, ¿no? Existe el aumento de la presión intraabdominal, puede existir una maniobra de Valsalva, también la contracción rectal, y va a producir la relajación de nuestro músculo puborectal. Lo que habíamos dicho que aquí está contraído, aquí ya se relaja. Y cuando se relaja, este ángulo anorrectal se hace más obtuso, se hace más abierto. Y si se dan cuenta, empieza a adquirir ya no la forma doblada que se encontraba aquí, por decirlo de una forma tal vez muy vulgar. Aquí ya se encuentra en una forma más tubular, lo que favorece entonces la apertura del canal anal y así también la defecación. Cuando existe alteración anatómica por algún tipo de lesión a nivel de las fibras musculares, de esos músculos del piso pélvico o de las fibras que conforman los esfínteres, vamos a tener los fenómenos de incontinencia. Eso respecto a las funciones que presenta nuestro intestino grueso. Ahora vamos a hablar de la evaluación clínica de los signos y síntomas que son más frecuentes cuando hablamos de patología del intestino grueso. Y recordamos, ¿no? Que el punto de partida siempre es nuestro historial completo, nuestra historia clínica, con su examen físico exhaustivo. Respecto al historial completo, nos menciona, es importante buscar antecedentes de cirugía intestinal anterior para determinar la anatomía resultante. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que no ha tenido cirugías que un paciente que ha sido sometido, no sé, a una hemicolectomía derecha y que le han realizado una anastomosis del ilion al colon transverso. Entonces, ese paciente ya no tiene ciego, por decirlo así. Si nosotros conocemos el antecedente de cirugías previas del paciente, ya podemos determinar cómo ha quedado la anatomía del intestino delgado y el intestino grueso. Es importante el antecedente de cirugía anorrectal. ¿Por qué? Porque podemos estar frente a complicaciones abdominales o anorrectales de esas cirugías.
en las mujeres, es importante averiguar sobre antecedentes gineco-obstétricos, ya que pueden dar pie a que nosotros tengamos sospecha de lesiones o daño a nivel del piso pélvico, incluso del esfínter anal. Son importantes antecedentes familiares, ya que nos ayudan a identificar o tener también sospecha respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal que habíamos mencionado en esta patología de intestino delgado, que tiene un gran componente genético asociado a la historia familiar, como también no solamente nuestra enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, sino la enfermedad polipoide familiar o la presencia de pólipos, como así también el cáncer colónico. También es importante preguntar sobre el uso de medicamentos, ya que algunos medicamentos tienen o producen síntomas gastrointestinales o pueden tener reacciones adversas a nivel de la esfera gastrointestinal. Eso respecto a nuestro historial. Respecto al examen físico, es necesario hacer énfasis en nuestro examen físico del abdomen, pero no limitarnos solamente al abdomen. También es necesaria una inspección visual de la región anal y perineal. Y de igual forma, un examen físico completo se realiza cuando nosotros hacemos nuestro tacto rectal de forma cuidadosa. En este aspecto, pues el texto hace mucho énfasis en que la patología anorrectal es muy dolorosa y que la evaluación mediante el tacto y demás puede ser muy molestosa para el paciente y muchas veces se puede diferir. Pero hay que recordar que esta parte del examen físico nos puede brindar mucha información para poder llegar a un diagnóstico y de esta forma también a un tratamiento específico. Esto respecto a la evaluación. De lo que hacemos nosotros de forma diaria, podemos mencionar nuestra historia clínica, nuestro examen físico completo. Pero el texto a partir de ahora nos va a empezar a mostrar qué estudios podemos nosotros solicitar o cuáles vendrían a ser los estudios complementarios que nos facilitan la evaluación del intestino grueso, del recto y el ano. Respecto a los estudios de endoscopía, tenemos, por ejemplo, los estudios de anoscopía, que son útiles para el examen del canal anal, recordando que nos permite una visualización de hasta unos 8 centímetros más o menos. Los equipos más grandes permiten no solamente la inspección, sino que también permiten procedimientos como la ligadura con banda elástica o la escleroterapia que se puede utilizar para cuadros de hemorroides. Y si el paciente refiriera mucho dolor y no tolerara ni siquiera el examen digital, o sea, nuestro tacto rectal, no debería realizarse endoscopía si no es con anestesia. Respecto a una evaluación más profunda, estaríamos hablando de una proctoscopía que utiliza un proctoscopio rígido que tiene una longitud de 25 centímetros con un ancho de 15 a 19 milímetros, ¿no? Tenemos diferentes plataformas, como menciona el texto, que vienen a ser equipos que nos permiten no solamente la inspección, sino que incluso nos permitirían hacer cirugías endoscópicas de mínimo acceso. Por ejemplo, si contamos con una plataforma quirúrgica de microcirugía endoscópica transanal o equipo TEM, podemos realizar extirpación de pólipos y hasta tumores grandes que se encuentran a nivel del recto. Si nosotros hablamos de la cirugía transanal de mínimo acceso o plataforma TAMIS, esta se puede realizar sin el proctoscopio, pero sí mediante la insuflación con CO2 para formar una especie de cavidad y mediante un protector de herida circular para no abrir el ano podemos realizar cirugía de mínimo acceso. La pregunta 3 a responder durante nuestra exposición nos dice, ¿no? El método más exacto y completo para explorar el colon en la actualidad es, y justamente es una pregunta que recuerdo que se ha visto anteriormente en gestiones pasadas. Veamos nuestras respuestas. Veamos, inciso B, exactamente. La colonoscopia, ¿no? ¿Por qué? Porque es completo para explorar el colon.
Si estuviéramos hablando solamente del recto o del ano, diríamos rectoscopía, onoscopía. Y aquí, o sigmoidoscopía, ¿no? Para todo el colon, entonces, la colonoscopía. Justamente hablamos entonces de la sigmoidoscopía y la colonoscopía flexible, que proporcionan una excelente visualización del colon y el recto, con un uso diagnóstico y también terapéutico. En caso de ausencia de preparación intestinal, se debe evitar el uso de electrocauterio, ya que existe el riesgo de explosión por el gas metano y los gases hidrógenos del intestino. El sigmoidoscopio mide solamente 60 centímetros, requiere una preparación parcial con enemas y generalmente se puede realizar sin sedación. Los colonoscopios ya son más largos, miden entre 100 a 160 centímetros. Ya hemos visto que el colon mide 150 aproximadamente. Requerirá preparación intestinal completa y también una sedación consciente del paciente para que se pueda realizar el estudio. Dentro de las variables tenemos la presencia de la cápsula endoscópica, que utiliza una pequeña cámara ingerible y un receptor sujetado con cinturón. O sea, es una cámara que una persona ingiere y va a mandar imágenes al receptor que está fijo a un cinturón y permite pues registrar las imágenes de todo el viaje de la cápsula a través del tubo digestivo. Suena prometedor por las ventajas que tendría, pero no existe una documentación que represente o que nos dé una gran ventaja respecto a su utilidad endoscópica. La pregunta 4 a responder durante nuestra exposición nos dice cuando se refiere a las siguientes ventajas. Examina todo el colon, es muy sensible y específica y también sirve para terapéutica. Nos referimos a, y se darán cuenta que es el tipo de pregunta o, o la confección de la pregunta. Es muy parecida a las que generalmente vemos en el examen de la residencia, ¿no? Veamos las respuestas. En este caso, el inciso, sí, efectivamente. Recordamos, ¿no? Todo el colon. Si es todo el colon, entonces la colonoscopía como tal, ¿no? Cuando habla de terapéutica, esta que es virtual, es generalmente con reconstrucción 3D de una tomografía o una resonancia. Esta no es terapéutica. En cambio, la colonoscopía como tal, esta sí puede llegar a ser terapéutica. Entonces, tenemos más estudios de imagen. Por ejemplo, el estudio con radiografías simples o estudios con contraste, que son radiografías simples en vista supina, vertical y diafragmática de la parte abdominal o abdominopélvica, que nos puede reflejar la presencia de aire libre intraabdominal, no solo hemoperitoneo. También nos permite evaluar los patrones de gases para cuadros de obstrucción intestinal o también incluso para cuadros de vólvulo. Los estudios de contraste nos sirven para los síntomas obstructivos, de igual forma para ver trayectos fistulosos, perforaciones o también fugas anastomóticas. Esto ya en pacientes posoperados. El enema de bario como tal tiene una sensibilidad de 70 a 90% para la detección de lesiones tumorales que sean mayores a 1 centímetro, o sea, es relativamente grandes. La tomografía computarizada pues permite la detección de enfermedades extraluminales. O sea, más que evaluar el interior del intestino como lo haría la colonoscopia, la tomografía sirve para extraluminales, como abscesos intraperitoneales, inflamación pericólica y también la clasificación del cáncer con la detección de metástasis. Nos permite también la evaluación del engrosamiento de la pared intestinal, también el retorcimiento mesentérico que sugiere una enfermedad inflamatoria intestinal, colitis o incluso cuadros de isquemia. La tomografía computarizada estándar tiene poca sensibilidad para la detección de lesiones intraluminales. Entonces podemos nosotros realizar lo que se conoce como colonografía por tomografía o colonoscopia virtual, que utilizan la tomografía helicoidal y la reconstrucción 3D. Requiere una preparación oral de intestino, el uso de contraste oral, contraste rectal e insuflación del colon, lo que permitiría evaluar la luz del intestino para una detección de pólipos de igual forma mayores a 1 centímetro. A este nivel creo que me equivoco, son menores a 1 centímetro. Y aquí tenemos una sensibilidad del 85% con una especificidad del 90%, ¿no? Pero esto gracias a su reconstrucción en 3 dimensiones.
Las imágenes por resonancia magnética. Aquí tenemos, ¿no? La evaluación de lesiones pélvicas por trastornos colorectales. La resonancia es más que todo para la parte colorectal o la parte más distal. Y aquí tenemos, ¿no? También que es sensible para detectar la afectación ósea y la extensión de la pared lateral pélvica cuando hablamos de tumores rectales. Determina con precisión la extensión del cáncer rectal. Detecta y delimita fístulas complejas del ano. Entonces, la resonancia magnética, en resumen, más específica para patología anorrectal. Entonces, recordamos, en la tomografía para más de 1 centímetro. La tomografía por emisión de positrones o tomografía PET, que nos permite obtener imágenes de tejidos con altos niveles de glucólisis anaerobia, esto hablando de tumores malignos. Complementa la tomografía computarizada para la estadificación del cáncer colorectal y cada vez más utilizado para el diagnóstico del cáncer recurrente o metastásico. Los estudios de gammagrafía permiten identificar sangrado gastrointestinal mediante el uso de eritrocitos marcados mediante medicina nuclear. Requiere entonces que exista una hemorragia activa y se toma aproximadamente en 4 horas de evaluación para poder identificar sitios de sangrado. Un sangrado lento, tan escaso como de 0,05 hasta 0,2 mililitros por minuto, se puede detectar con esta gamografía. Respecto a la tomografía por emisión de fotón único o tomografía SPECT, podemos utilizar también eritrocitos marcados, que también se usan para este procedimiento, y pueden localizar específicamente la fuente de sangrado gastrointestinal. De igual forma, una angiografía ocasionalmente se usa para detectar el sangrado del colon o del intestino delgado y puede ser terapéutico cuando nosotros utilizamos mediante procedimientos endovasculares el uso de vasopresina o una embolización angiográfica para trastornos vasculares del intestino grueso. Y finalmente tenemos nuestra ultrasonido endorrectal y endonal, que el endorrectal nos permite evaluar la profundidad de la invasión de las lesiones neoplásicas con una precisión del 81 al 94% y una precisión en detección de ganglios del 58 hasta el 83%. Y la ecografía endonal, que evalúa las capas del canal anal, que es importante para detectar defectos del esfínter anal y delinear también fístulas anales complejas. Y esta pregunta número 5, a responder en nuestro capítulo, dice, ¿por qué agente se produce colitis pseudomembranosa? Veamos nuestras respuestas. Inciso B. Efectivamente, es importante. Está en la parte de ciencias básicas para ingresar. Clostridium difficile. ¿Esto por qué? Hemos hablado de estudios de imagen, ahora vamos a hablar de estudios de laboratorio. Tenemos entonces las pruebas de sangre oculta en heces, estudios de inmunohistoquímica. Por ejemplo, la sangre oculta en heces nos permite la detección de neoplasias y en serie también nos permite el diagnóstico de hemorragias intermitentes. Lastimosamente, puede existir falsos positivos a peroxidasa o a test de peroxidasa cuando el paciente consume carnes rojas, algunas frutas, verduras e incluso la vitamina C, que son positivas a peroxidasa, no siempre significan que el paciente está con una hemorragia activa. Justamente hablando de la inmunohistoquímica fecal, con una sensibilidad del 79% y una especificidad del 94%, este estudio de inmunohistoquímica es más específico porque detecta fragmentos específicos de la hemoglobina de la sangre. Entonces, es más específico para poder descartar o identificar sangrados digestivos. Dentro de los estudios de laboratorio que se pueden realizar en las heces tenemos, por ejemplo, aquellos para determinar la etiología de cuadros diarreicos, ya que revelan leucocitos fecales, la presencia tal vez de E. coli o de Shigella. Y podemos nosotros realizar cultivos para bacterias
también para huevecillos de parásitos o para incluso parásitos en otras formas evolutivas. De igual forma, podemos realizar estudios para descartar la presencia de Clostridium difficile por la detección de sus toxinas. Y de igual forma, podemos identificar alteraciones en las heces, como por ejemplo la estetorrea, mediante el uso de tinciones como la tinción roja de Sudán. Respecto a los marcadores tumorales, podemos utilizar nuestro CEA, carcinógeno, nuestro antígeno carcinomembranario, que se encuentra elevado en un 60-90% de los pacientes que tienen cáncer colorectal. También tenemos pruebas genéticas, ¿no? Con información sobre anomalías genéticas relacionadas a la poliposis adenomatosa del colon, pero que el texto nos dice, ¿no? No porque tengamos tal vez a disposición este tipo de pruebas genéticas, no se deben realizar como pesquisaje, o sea, no se deben realizar a todos los pacientes. ¿Por qué? Porque el que tengan, digamos, algunas anomalías genéticas, no siempre les van a condicionar a la enfermedad. No es un test que se deba realizar a todos, porque por más que tenga la anomalía y el paciente no tiene cáncer, por decirlo así, no tiene la poliposis adenomatosa y demás, solamente estaríamos creando, solamente estaríamos alterando, digamos, al paciente, incluso psicológicamente. Es por eso que este tipo de estudios de pruebas genéticas no se realizan como pesquisaje, no se utilizan para detección, sino se utilizarán solamente para complementar la información de los pacientes que ya tengan datos de procesos neoplásicos o este tipo de enfermedades polipósicas. Bueno, eso respecto a los estudios que podemos utilizar. Y a continuación el texto nos presenta pues la valoración de síntomas frecuentes que presentan nuestros pacientes cuando tienen algún trastorno del intestino grueso. El primer síntoma, tal vez el más frecuente de todos, siempre va a ser el dolor abdominal. Es un síntoma inespecífico que puede tener innumerables causas. Y específica es el intestino grueso. Puede ser secundarias a cuadros obstructivos, inflamatorios o neoplásicos, a cuadros de inflamación, perforación intestinal o del colon, cuadros isquémicos del colon. Y aquí pues nosotros podemos utilizar para descartar pues estudios rayos X, estudios con contraste, tomografía que ayudan a confirmar o descartar diagnósticos. De igual forma, la colonoscopía ayuda a identificar cuadros de colitis isquémica, colitis infecciosa, enfermedad inflamatoria intestinal, pero generalmente una colonoscopía se contraindica en cuadros de obstrucción o en sospecha de obstrucción o incluso perforación para no complicar el cuadro. Respecto al dolor pélvico, puede originarse tanto en el colon distal como originarse en el recto o desde estructuras urogenitales adyacentes. Por ejemplo, podemos tener cuadros de tenesmo producto de enfermedades inflamatorias como proctitis, la presencia de una masa rectal o una masa retrorectal o hasta la impactación fecal. También puede existir dolor cíclico que puede asociarse con la menstruación y también con un sangrado rectal. Esto sugeriría la presencia de focos endometriósicos en el intestino grueso. También la enfermedad inflamatoria intestinal que se asocia a dolor abdominal y a dolor pélvico importante. Y la extensión de un absceso peridiverticular, que lo vamos a ver en enfermedad diverticular de colon, o incluso periapendicular, que se dirige a la pelvis, también puede causar dolor pélvico. En estos casos, la tomografía, las resonancias magnéticas son útiles. También una proctoscopía puede dar información. Con menor frecuencia, la laparoscopía diagnóstica también ayuda a llegar a un diagnóstico final. También existe entonces el dolor anorrectal, que suele ser secundario a la presencia de una fisura anal, a un absceso perirectal o a la presencia de una fístula, a una hemorroide trombosada, como las posibles etiologías. El examen físico generalmente puede diferenciar estas condiciones. Estamos hablando de una inspección, un tacto rectal puede ayudar a diferenciar entre estos diagnósticos potenciales. Otras causas menos frecuentes de dolor rectal pueden ser las neoplasias del canal anal, la infección de la piel perianal y hasta afecciones dermatológicas. Ante demasiada sensibilidad al examen, se requiere el uso de algún tipo de anestésico.
Nuestra pregunta 6. La anemia por deficiencia de hierro sin explicación es indicación para una tomografía computarizada abdominal, una radiografía contrastada de abdomen, una ecografía pélvica, una colonoscopía, una resonancia magnética pélvica. Veamos nuestras respuestas. Efectivamente, una colonoscopía. ¿Por qué? Porque podemos estar frente tal vez a un cuadro de hemorragia digestiva. Entonces, habíamos mencionado primero como síntomas frecuentes el dolor a sus diferentes niveles, abdominal, pélvico y anorrectal. Ahora vamos a hablar de cuadros de hemorragia gastrointestinal baja, siendo que el primer objetivo de la valoración y el tratamiento de un paciente con hemorragia gastrointestinal es la reanimación adecuada, o sea, estabilizar al paciente. El segundo objetivo es identificar el origen de la hemorragia, siendo los más frecuentes cuando hablamos de hemorragia gastrointestinal o digestiva en general, la esofágica, la gástrica y la duodenal. Si el paciente tiene estabilidad hemodinámica, se puede realizar una preparación rápida de 4 o 6 horas que permite realizar una colonoscopía, que tiene la opción de ser terapéutica, ¿no? Porque puede realizar cauterización o inyección de epinefrina para controlar los sangrados. La anemia por deficiencia de hierro sin explicación también es indicación de colonoscopía. Y también cuadros de hematoquesia pueden ser causados por hemorroides o por fisura, siendo que en los cuadros de fisura el sangrado es rojo rutilante con un dolor agudo de tipo cortante. En cambio, en los hemorroides el sangrado puede ser rutilante, pero no se asocia a dolor y generalmente está acompañado o este sangrado acompaña a las evacuaciones intestinales. Justamente el texto nos va a presentar esta figura del, del texto. Bueno, es el cuadro número 7 que nos muestra el algoritmo para el tratamiento de la hemorragia colorectal. Estamos hablando que el paciente puede llegar con el sangrado colónico agudo y lo primero que hacemos es la reanimación. Estabilizamos al paciente, ya sea con soluciones o si requiere transfusiones de sangre. Y tenemos opción. Hacemos un aspirado nasogástrico y vemos si por nuestra aspiración nasogástrica vamos a tener la presencia de sangre o no. Si hay sangre en nuestra aspiración nasogástrica, estábamos hablando de un sangrado digestivo superior, necesitaremos una gastroduodenoscopía y un tratamiento endoscópico, ¿no? Esto es superior. En cambio, si es negativo, podemos usar una proctoscopía que descarte el sangrado anorrectal. Y ahí vemos, si estamos frente a un sangrado masivo que amenaza la vida, vamos a arteriografía mesentérica. Si es un sangrado detenido, ralentizado en un paciente estable, pues hacemos una colonoscopía electiva. Si nuestra colonoscopía es positiva a un sitio de sangrado, un tratamiento endoscópico. Si no encontramos un sitio de sangrado, nos limitamos solamente a observar. En caso de resangrado, vemos. Es necesaria entonces una conducta quirúrgica, una resección segmentaria. Si de igual forma, después de observar, vemos resangrado, vemos, ¿no? Habría que evaluar. ¿Es un sangrado moderado o un sangrado masivo? Si es masivo, hemos dicho arteriografía mesentérica. Si es moderado, podemos hacer una colonoscopía o hacer una gammagrafía. Respecto a si se tratara de un sangrado masivo que amenaza la vida, hacemos una arteriografía y vemos positivo, negativo. Si es positivo, podemos utilizar procedimientos endovasculares, ¿no? Estamos hablando de una arteriografía, el uso de vasopresina o se emboliza el vaso para controlar el sangrado. Si falla este procedimiento, nos vamos a cirugía, resección segmentaria. Si nuestra radiografía es negativa, solamente exploramos y podemos realizar tal vez una endoscopía intraquirúrgica. Si es positivo este sangrado o esta exploración endoscópica, hacemos resección segmentaria. Si es negativo y el paciente está sangrando y no sabemos por dónde está sangrando, pero sabemos que es una hemorragia baja,
hacemos una colectomía total, porque de algún lado, sacando todo el colon, pues vamos a controlar el sangrado. La idea es controlar el sangrado. En cambio, cuando es moderado, un sangrado continuo, pero moderado, nuestra gamografía con nuestros glóbulos rojos marcados nos permite identificar sitios de sangrado hasta muy pequeños, ¿verdad? Si es positivo, nos vamos a radiografía mesentérica para hacer un procedimiento endovascular, vasopresina o embolización. Si falla, cirugía. Si es negativo, de igual forma, exploración. Si es positivo, resección segmentaria. Si es negativo y sigue sangrando, colectomía total. Si nuestra gamografía es negativa, hacemos una exploración endoscópica, intraquirúrgica. Si es positiva, resección segmentaria. Si no logramos identificar el sitio de sangrado, colectomía total. O nos vamos a una colonoscopia urgente. Si es positivo, hacemos el tratamiento por endoscopía o directamente una resección segmental. Si es negativo, hacemos una exploración endoscópica intraquirúrgica y de igual forma. Si es positivo, solamente resección segmental. Si es negativo y hay sangrado, ni modo, colectomía total. Es más o menos el flujograma que nos presenta el texto para el manejo de un sangrado colónico agudo. Ya, fuera del sangrado, ¿qué otros síntomas tenemos? Estreñimiento y obstrucción de la defecación. Afecta a 4 millones de personas en Estados Unidos. Aquí tenemos, por ejemplo, pacientes con movimientos intestinales infrecuentes, pacientes con heces duras y que requieren un esfuerzo excesivo para la defecación. Tenemos varias causas, ¿no? Causas metabólicas, farmacológicas, endocrinas, psicológicas y hasta neurológicas. Estudios como la colonoscopía nos permiten descartar o diagnosticar estenosis o lesiones tumorales que produzcan la obstrucción. Estudios de tránsito con marcadores radiopacos permiten también evaluar la motilidad y el mecanismo de defecación. El uso de manometría no rectal, pues, puede reflejarnos ausencia de reflejo no rectal, también la ausencia de la motilidad segmentaria a nivel del colon, que puede orientarnos a una enfermedad de Hirschsprung, que se diagnostica finalmente con una biopsia. También se puede realizar una defecografía, que nos permite evaluar si existe tal vez un prolapso rectal, una intususcepción, la presencia de un rectocele o hasta un enterocele que está alterando nuestra fisiología intestinal baja. Aquí tenemos nuestra pregunta 7 a responder en el tema. La diarrea crónica acompañada de sangrado y dolor abdominal está en relación a gastritis, colitis, síndrome de colon irritable, obstrucción o vólvulo de sigmoides. Veamos nuestras respuestas. A ver, B, C, C, veamos. Colitis. Sangrado, o sea, diarrea con sangrado y dolor, colitis. Esto respecto a los síntomas de diarrea y síndrome de colon irritable, ya que son síntomas frecuentes y generalmente autolimitados en casos de gastroenteritis infecciosa. Pero si tenemos nosotros diarrea crónica, sangrado, dolor abdominal, tenemos que pensar en colitis. Esta colitis puede ser por una infección. Estamos hablando de infecciones por cepas de E. coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter, parásitos como la entameba histolítica o también nuestro Clostridium difficile de cepas invasivas. Pero también puede ser secundaria a una enfermedad inflamatoria intestinal, como la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn. Incluso, dependiendo de la intensidad del dolor y demás, puede ser secundario a cuadros de isquemia intestinal. El síndrome de colon irritable es una constelación particularmente preocupante de síntomas. O sea, pueden ser síntomas muy variados. Tenemos pacientes con dolor abdominal tipo cólico, con distensión abdominal. Algunos pueden ser constipación, otros pueden ser hasta diarrea urgente. Por eso es una constelación, ¿no? Es amplia la variedad de síntomas que pueden presentar. Y generalmente se hace el diagnóstico por descarte, ¿no? Porque tenemos que descartar anomalías anatómicas y anomalías fisiológicas subyacentes.
Y una vez que nosotros llegamos al diagnóstico de que puede tratarse un síndrome de colon irritable, necesitamos aplicar restricciones dietéticas, evitar la cafeína, el alcohol y el tabaco que tienen un efecto a nivel de nuestro sistema nervioso que podría ayudar a disminuir las molestias del síndrome de colon irritable. Nuestra pregunta 8: ¿la causa traumática más común de incontinencia anal es? Veamos nuestras respuestas. Inciso C. Efectivamente, veamos. La lesión del esfínter anal durante el parto vaginal. Si hablamos de incontinencia, y aquí tenemos esta figura del texto, que son justamente las imágenes que nos muestran las ultrasonografías endoanales, que lo habíamos mencionado antes en nuestros estudios complementarios, nos sirven justamente para evaluar la presencia de las estructuras del canal. Se estima que 10 a 3 individuos por cada 1000 personas mayores de 65 años presentan incontinencia. Esto varía según la gravedad, siendo algunos pacientes que presentan fugas ocasionales de gases o heces líquidas, recordando que las heces sólidas se contienen mejor, o incluso las más severas o las más graves, ya que tienen pérdida diaria de heces sólidas. Y tenemos diferentes etiologías. Podemos tener causas neurogénicas por enfermedades del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico, y también como las lesiones del nervio pudendo, que entonces recordamos que tiene ramas que se encargan de inervar a los músculos del piso pélvico y a nuestros esfínteres. Y recordamos, la inervación generalmente es inhibitoria, ¿no? Ahora, respecto a causas anatómicas, y esto va en respuesta a nuestra pregunta número 8, tenemos desde anomalías congénitas, cuadros de prolapso rectal, incontinencia por un rebosamiento secundario, una neoplasia o un traumatismo, como también tenemos causas traumáticas, siendo la más común la incontinencia debido a una lesión del esfínter anal durante el parto vaginal, ¿no? Tendría que ser un parto vaginal muy traumático. Entonces, justamente aquí tenemos una imagen de cómo se debería ver, ¿no? Aquí, esta es la figura número 8 del capítulo 29, que nos muestra cómo una ecografía endonal nos muestra las capas normales. Aquí justamente tenemos nuestro esfínter anal externo. Por dentro tenemos el interno, que vendría a ser este oscuro. Tenemos el externo. Tenemos los tejidos subepiteliales, el músculo longitudinal, etcétera. Y aquí abajo, en la letra B, tenemos la ecografía con un defecto. Aquí se puede ver el defecto anterior del esfínter. Aquí, por ejemplo, se pinta el todo alrededor del canal. Aquí solamente la parte posterior y en la parte interior no se distingue la anatomía. Entonces aquí está la lesión, ¿no? Esa es la utilidad de nuestro estudio ultrasonográfico. Y ya para finalizar, una parte un poco extensa también de estas consideraciones generales es las consideraciones quirúrgicas, mencionando los procedimientos más frecuentes que se realizan en patología de intestino grueso. Y vamos a hablar de resecciones, vamos a hablar de ostomías, vamos a hablar de esos procedimientos que mencionándolos en esta oportunidad, ya más adelante cuando hablamos de obstrucción, de enfermedad de Crohn y demás, ya va a ser mucho más sencillo recordar. Y aquí tenemos el primer punto clave del capítulo que nos dice, los principios de la resección tienen que ser la técnica de depuración mesentérica que determina la extensión de la resección y también está determinado por la naturaleza de la patología primaria. No es lo mismo reseccionar por un tumor que reseccionar por un vólvulo. También la intención de la resección, si nosotros queremos solamente extirpar y hacer anastomosis o estamos extirpando para hacer una colostomía terminal. También dependerá mucho de la ubicación de la lesión. No es lo mismo tratar colon izquierdo que colon derecha. Y también las condiciones del mesenterio, ¿no? No es lo mismo hacer una resección en un paciente joven, preparado y en un procedimiento electivo que realizarlo en un paciente de la tercera edad con comorbilidades, con un cuadro urgente, ya sea por un vólvulo necrosado, perforado
o con patología vascular intestinal ya complicada. Entonces, las condiciones del mesenterio también son importantes. Todo eso determina los principios a seguir para pensar en una resección de colon. Y el texto en esta figura, la figura número 9, nos muestra las resecciones colorectales que se realizan en una amplia gama de condiciones. Estamos hablando de paraneoplasias, ya sean benignas o malignas, la enfermedad intestinal inflamatoria u otras afecciones benignas también. Y aquí tenemos cómo este tipo de resecciones se asocian más que todo en esta figura a los tipos de cáncer a los cuales queremos tratar. Por ejemplo, nuestra letra A, si estamos frente a un cuadro de cáncer cecal, no solamente extirpamos el ciego, si se dan cuenta, extirpamos desde el ilion terminal hasta la mitad proximal del colon transverso, lo que se conoce como micolectomía derecha, que lo vamos a ver más adelante. Para el cáncer de colon transversal, nuestra letra C, ¿no? Tomamos todos los ángulos también, tanto hepático como esplénico. Para el cáncer de colon sigmoide, tomamos la extensión de nuestro colon sigmoides. Y así, ¿no? Como las figuras que nos presenta el texto. Y hablábamos, ¿no? Dependerá de las condiciones. Por ejemplo, si hablamos de una resección de emergencia, esta suele ser necesaria a cuadros de obstrucción, a cuadros de perforación o a cuadros de hemorragia. La característica de un cuadro de emergencia es que el intestino se encuentra sin preparar y muchas veces el paciente se encuentra inestable. Para el colon derecho generalmente se puede realizar una anastomosis primaria. Esa es la ventaja del colon derecho. En cambio, el lado izquierdo, el enfoque tradicional incluye no una anastomosis, sino más bien una colostomía terminal. Esto muchas veces porque el intestino se encuentra muy comprometido o porque el paciente se encuentra inestable, desnutrido o inmunocomprometido. La tendencia es siempre la mínima invasión, ¿no? Ese es el paradigma en el cual nos encontramos actualmente los cirujanos. Entonces, el modelo de muchos procedimientos ahora se realizan por vía laparoscópica o por una laparoscopía con asistencia manual o con incluso cirugía robótica. Con las ventajas de que tiene mejor resultado cosmético o estético, una disminución del dolor postquirúrgico, un retorno más rápido de la función intestinal, un menor impacto inmunodepresor, una mejoría de la supervivencia a largo plazo. Pero tiene también sus limitaciones. Esta pregunta 9 a responder en el capítulo de hoy nos dice la resección del ilion terminal y el ciego se conoce como colostomía, ileostomía, colectomía ascendente, hemicolectomía derecha o ileocistectomía. Veamos nuestras respuestas. Inciso D, de hemicolectomía. Mm, Veamos la respuesta correcta. Ileocistectomía. A ver, veamos nuestra figura. Habíamos dicho que esta figura es la hemicolectomía derecha y nuestra pregunta solamente mencionaba ilion terminal y ciego. Aquí estamos viendo que la hemicolectomía derecha extirpa también el colon ascendente y la mitad proximal del colon transverso. Entonces solamente ileocistectomía. ¿Por qué razón? Porque aquí el texto en esta figura, que es la figura número 10, nos muestra la terminología de los diferentes tipos de resecciones colorectales. Entonces, ¿qué es lo importante? Ah, aquí vamos a ver cómo vamos a nombrar primero cada segmento del colon, que esto nosotros ya hemos visto, ¿no? En la anatomía ya hemos visto, este es el ilion terminal, es la unión iliocecal, el ciego, el colon ascendente, el ángulo, la mitad proximal, la mitad distal, el ángulo esplénico, el descendente, el sigmoides y el recto proximal. Entonces, A a C, A, B, C, o sea, desde el ilion terminal, la unión iliocecal y nuestro ciego, ileocistectomía, ¿no? Del ilion terminal del ciego se conoce como ileocistectomía. A eso se refiere. A ver, lo vamos a marcar un poco. Hemos dicho de A más C, ¿no? Todo esto es ileocistectomía. Luego tenemos de A más B hasta la D.
Eso ya recibe el nombre de colectomía ascendente. Todavía no es hemicolectomía, es colectomía ascendente. ¿Cuándo hablamos de hemicolectomía? Pues como su nombre menciona, ¿no? La mitad derecha hasta la letra F. Esa es nuestra hemicolectomía derecha. Extendida hasta la letra G. Una hemicolectomía extendida. Una colectomía transversal, solamente desde la letra E, que es nuestro ángulo, hasta F, de igual forma G y H. Entonces, más o menos esto, ¿no? Nuestra colectomía transversal. La izquierda. Aquí vamos a empezar a borrar. Ahora sí, ya que hemos pasado al lado izquierdo, volvamos. Izquierdo, desde G hasta I, hemicolectomía izquierda. Entonces, hasta ahí. La extendida desde la letra F, extendida. La colectomía sigmoidea, por ejemplo, es cuando estamos frente a un volvulo de sigmoides o cuando queremos hacer una sigmoidectomía por un dolicocolon, por ejemplo. Es solamente de la letra J y la K, ¿no? Esto, de sigmoidectomía o colectomía sigmoidea. Ahora los más grandes. Veamos. Vamos a borrar de nuevo. Y tenemos, por ejemplo, nuestra colectomía subtotal. A, B, estamos hablando de nuestro ilion terminal, la unión ileocecal, hasta la letra J. Prácticamente todos. Subtotal. Una total desde la letra A hasta la letra K. Prácticamente todo. Solo estamos dejando el recto. Y la proctocolectomía total, y procto que viene de recto, es desde la letra A hasta el recto. Prácticamente todo, ¿no? Proctocolectomía total. Este es el procedimiento más completo para la resección. Y vamos a ver en qué casos los realizamos. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos enfermedad inflamatoria intestinal. Vale. Nuestra última pregunta es responder durante la exposición. La resección de toda longitud de colon, incluyendo ilion terminal y el recto, se conoce como, lo vuelvo a repetir, porque la clave es entender la pregunta, ¿no? La resección de toda la longitud del colon, incluyendo el ilion terminal y el recto, se conoce como, veamos las respuestas. Algunos, algunos dicen A, algunos dicen C. Recordemos lo que hemos acabado de mencionar. Del ilion y ilion al recto, de A a L, proctocolectomía total. La colectomía total no incluye el recto. Si incluye el recto, proctocolectomía total. Y en ese sentido, pues vamos a ver en qué casos realizamos los tipos de resecciones. La ileocólica, la enfermedad de Crohn ileocecal, lesiones benignas o cáncer de ilion terminal, del ciego, del apéndice. Una colectomía derecha, pues la operación más apropiada para el cáncer de colon proximal, casi siempre con anastomosis ile transversa. La colectomía derecha extendida para lesiones en la flexura hepática o colon transverso proximal.
La transversal para lesiones de colon transverso medio y distal. La izquierda para lesiones del colon transverso distal, de la flexura esplénica o del colon descendente, generalmente con anastomosis colocolónica. La colectomía isquial extendida en lesiones del colon transversal distal. La colectomía sigmoidea con lesiones de colon sigmoide, movilización de la flexura esplénica y muchas veces anastomosis colorectal. Y la colectomía total y subtotal en casos de colitis fulminante, poliposis adenomatosa familiar o un carcinoma o un cáncer de colon sincrónico. Respecto a la proctocolectomía, pues vemos, ¿no? Se extirpa todo el colon, el recto, se puede llegar hasta el ano y se asocia generalmente a una ileostomía de Bruch, una ileostomía terminal. Aquí podemos ver, ¿no? Cómo es una ileostomía terminal. Bueno, en realidad esta es una formación de lo que se llama proctocolectomía restaurativa. Es la formación de lo que se conoce como bolsa iliar, una anastomosis iliar. Este es nuestro intestino terminal, nuestro ilium terminal. Y lo que nosotros hacemos es darle la forma de una bolsita para que es como si nosotros quisiéramos crear un nuevo recto para que se almacene el líquido y darle cierta continencia al paciente. Entonces, esta es justamente la conformación de la bolsa iliar. Se conservan los músculos del esfínter anal y se restaura este tránsito mediante una anastomosis de un reservorio iliar al canal anal. El neorecto se forma por anastomosis del ilion terminal alineando en forma de J, S o W. Y aquí podemos ver, este tiene más que todo forma de S, ¿no? Le podemos dar forma de W o una forma de J, eso para darle el aspecto de una bolsita. Y ese reservorio, pues nosotros, ¿no? Aquí, por ejemplo, está en forma de U o en forma de J, y nosotros lo vamos a anastomosar aquí mediante una grapadora circular. Se anastomosa con el ano, ¿no? Para que el paciente tenga una restitución del tránsito y no tenga una colostomía terminal o en este caso una ileostomía terminal. Respecto a los cuadros de sección anterior, pues podemos hablar de una sección anterior alta con la sigmoide distal, un recto superior, para lesiones de la unión recto-sigmoidea como diverticulitis. Respecto a la sección anterior baja, pues para las lesiones de recto superior o recto medio, la disección anterior corre a través de la fase de Denon-Villiers que conocemos, ¿no? Que se encuentra o que separa el recto de la vagina en las mujeres o de la próstata de las vesículas seminales en los hombres. Una resección anterior baja extendida, pues para lesiones del recto distal y puede asociarse a una ileostomía temporal. Esta es, por ejemplo, una ileostomía temporal. Respecto al procedimiento de Hartmann y una fístula mucosa, pues es una colectomía más una ileostomía o colostomía. El colon distal y el recto se deja como una bolsa ciega y se puede asociar a una fístula mucosa. O se deja como una bolsita, o sea, se cierra, o si no, se le puede exteriorizar también, como se ve aquí, para que por esa exteriorización salga moco que produce el intestino. Nuestro punto clave número 2, la función después de una resección. La función intestinal suele verse comprometida después de la resección colorectal, especialmente después de una resección anterior baja. Por esta razón es importante obtener un historial de traumatismo o incontinencia anal rectal previa antes de considerar una anastomosis baja, porque si existe incontinencia o alguna lesión traumática y demás, si vamos a hacer nuestra anastomosis baja, vamos a tener o vamos a complicar la incontinencia. Esto es respecto a las resecciones. Respecto a las anastomosis, recordamos, ¿no? Dependiendo cómo vamos a afrontar el intestino, vamos a tener la variabilidad o la variable término terminal, cuando los dos segmentos se unen, que se van a unir, tienen el mismo calibre, generalmente en resecciones rectales, colocolostomía o anastomosis del intestino delgado. Término lateral, cuando un segmento del intestino es más grande que el otro. Por ejemplo, cuando llevamos el ilion a colon transverso. Látero terminal, cuando el calibre del intestino proximal es más pequeño, ¿no? Las anastomosis ileorrectales. Látero lateral, que permite una conexión grande y vascularizada en el lado antimesentérico de dos segmentos del intestino, comúnmente de tipo ileocólico o de intestino delgado. Y estas anastomosis se pueden realizar con una técnica de sutura manual, que generalmente suele ser en una sola capa o de dos capas, y con puntos ya sean continuos o puntos discontinuos o interrumpidos.
También se puede realizar mediante técnicas de grapado, que pueden ser las grapadoras de corte lineal para anastomosis laterolaterales o las de corte y grapado circular, como esta figura de acá, ¿no? Esa, por ejemplo, es circular, que nos sirve para anastomosis terminales, terminolaterales o lateroterminales, especialmente a nivel del canal anal y rectal, donde la anatomía de la pelvis, por el espacio de la cavidad pélvica, no permite realizar una anastomosis a mano. Hace que ese procedimiento a mano sea difícil o incluso imposible, dependiendo de la altura en la cual nosotros queremos realizar la anastomosis. Y aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, esta es una término terminal. Los dos cabos tienen el mismo diámetro, entonces se afrontan uno frente a otro. Vale la redundancia para hacer la sutura. Aquí vemos cómo es una sutura a mano, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el término lateral cuando el proximal es más delgado que el cabo distal, entonces se hace del terminal al lateral. Esta es una lateral de lado a lado con una grapadora lineal que nos permite suturar o engraparlo y seccionar al medio para que quede una luz amplia. Y aquí vemos, ¿no? Para casos de resecciones o anastomosis que vienen a ser anorrectales o anocolónicas y demás, o rectoanales, esta cavidad, este espacio de la cavidad pélvica no permite que nosotros suturemos a mano. Desafortunadamente existe nuestra grapadora circular que entra de esa forma, ¿no? El paciente en esta posición, en esa dirección utilizamos la grapadora para que nuestros rectos se encuentren con nuestro intestino, se acercan, se afrontan y disparamos la grapadora. Grapa y secciona la parte del medio y tenemos ahí nuestra anastomosis. Luego tenemos las ostomías y tenemos el punto clave número 3 de nuestro capítulo que nos dice que las ostomías o la formación de estomas pues requieren una preparación, ¿no? La marcación prequirúrgica de los estomas planificada es fundamental para la calidad de vida del paciente. Idealmente, el estoma debe ubicarse dentro del músculo recto, en un lugar donde el paciente pueda ver y manipular fácilmente el aparato, lejos de cicatrices previas, prominencias óseas o pliegues abdominales. ¿Por qué? Para comodidad del paciente. Y aquí vemos, ¿no? Estas son las recomendaciones justamente. La formación de los ostomas, ya sea una ileostomía o una colostomía, pues logra ser temporal o en algunos pacientes puede ser permanente. Puede ser de un extremo o terminal o puede ser en asa o en boca de escopeta. Para todos los estomas es necesario realizar una incisión circular en la piel. El tejido celular subcutáneo se diseca hasta la vaina anterior del músculo recto abdominal y esta vaina o esa aponeurosis se secciona en forma de una cruz. Se separan las fibras del músculo mediante una técnica Roma, realmente con los deditos. Y siempre tenemos que tener cuidado con esta arteria epigástrica inferior, que quienes han entrado a alguna cirugía, cuando estamos cortando a ese nivel paramediano, muchas veces se secciona de forma accidental y sangra. Sangra una barbaridad hasta que lo logramos controlar. Entonces hay que tener cuidado. La vaina posterior se secciona creando un defecto de 2 a 3 dedos y el intestino se exterioriza y se fija con sutura, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, se ha hecho una incisión circular, se ha atravesado la piel como mencionaba la técnica y se logra atravesar el intestino. En este caso es exterminar, ¿no? Sale y empezamos a fijar con sutura. La técnica de Brook nos permite la formación de esa fijación formando un pezón. Por ejemplo, si han visto, los bordes están evertidos, formando ese pezón mediante la eversión de la mucosa que se fija con una sutura interrumpida, ¿no? Sutura discontinua. Y aquí luego ya pegamos nuestra bolsita de colostomía. Respecto a los cuidados que mencionaba aquí para nuestra planificación de la ubicación de la ostomía, dentro del músculo recto abdominal, ¿no? En los músculos abdominales dentro del músculo. En un lugar donde el paciente pueda ver y manipular fácilmente el aparato, ¿no? Y tenemos que alejarnos de nuestras prominencias óseas, ¿no? Lejos de cicatrices y prominencias óseas o pliegues. Entonces tenemos los pliegues, las prominencias de la cadera, los pliegues de la cintura, de la costilla. Entonces nos alejamos prácticamente. Este sector medio es el ideal para realizar nuestra ostomía. Si hablamos de ileostomía, entonces estamos hablando que vamos a exteriorizar el ileón terminal. Este suele ser temporal o permanente. Temporal mientras se protege una anastomosis que corre el riesgo de fuga. Por ejemplo, aquí
se hace una especie de anastomosis en nuestra bolsa ileal y para protegerlo hacemos nuestra ileostomía. Esta, por ejemplo, es en escopeta, es de boca doble. Este es temporal. La terminal es solamente una boquita, como hemos visto en esta figura. La anastomosis baja del recto, un campo irradiado, un paciente inmunocomprometido, desnutrido o en algunas cirugías de urgencia, podemos hacer estos procedimientos temporales. El permanente es a veces necesario después de una proctocolectomía total en pacientes que han sufrido obstrucción. También se puede realizar una ileostomía temporal y la ileostomía terminal es la más indicada en estos casos, ¿no? O sea, solamente una boquita. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues la necrosis del estoma, la retracción del estoma, la deshidratación, pérdida de líquidos y electrolitos, porque el ileum elimina nada más entre 1500, ¿no? De 1500 cc de líquido, entonces el paciente puede deshidratarse. Este líquido también es irritante para la piel circundante, puede haber casos de obstrucción, una hernia paraestomal o hasta prolapso de nuestro estómago. Respecto a la colostomía, en este caso no estamos sacando el ileum, esta vez ya sacamos el colon. La mayoría de las colostomías se confeccionan de forma terminal y no en asa y se maduran con técnica de Bruch, de esa misma forma. ¿No? Es la técnica de Bruch para la maduración. ¿Cuáles son las complicaciones? De igual forma, necrosis de la colostomía, su retracción, la obstrucción, que en estos casos es inusual por el calibre del intestino. Una hernia paraestomal es la complicación más tardía y también la más frecuente. El prolapso es raro, pero es más frecuente en las colostomías en asa. Y la deshidratación también es rara, porque dependiendo de la altura del colon, pues no se elimina tanto líquido como en la ileostomía. Y de igual forma, el líquido que elimina el colon no es tan irritante para la piel como en el caso de una ileostomía. Respecto a los resultados funcionales, el funcionamiento que sigue la reacción colónica segmentaria y la anastomosis primaria, por lo general es excelente. O sea, le damos cierta calidad de vida al paciente. Un pequeño porcentaje de pacientes va a referir diarrea. Mientras más distal es la anastomosis, hay más riesgo de diarrea. Los problemas físicos y psicológicos asociados a una ileostomía de Bruch llevaron al desarrollo de una ileostomía con bolsa de Koch, o sea, formar un reservorio. Sin embargo, la formación de este reservorio para que el paciente tenga cierta cantidad de continencia, pues produce una alta morbilidad. O sea, esta bolsa se complica. Por eso generalmente no se realiza de forma rutinaria, actualmente no se realiza, en otras palabras. La formación de una bolsa ileoanal es atractiva, pero los resultados distan de ser perfectos. La bolsa ileoanal es justamente esta de acá, ¿no? Con el ileo formamos nuestra bolsita de reservorio y esto lo anastomosamos al ano y ya tenemos nuestro tracto o nuestra restitución de tracto intestinal. Sin embargo, si bien es atractivo, no tiene resultados perfectos. ¿Por qué? Porque el paciente presenta de entre 8 a 10 evacuaciones al día. Puede tener incontinencia nocturna y esta bolsita, que no está diseñada para ser un reservorio de líquido, puede inflamarse, lo que se conoce como bolsitis. Y bueno, ya finalizando, pues dentro de los preliminares quirúrgicos, cuando vamos a preparar a un paciente para una cirugía de intestino grueso, uno de los pilares es la preparación intestinal, ¿no? Cuyo objetivo es disminuir la carga bacteriana y así disminuir también el riesgo de infección postoperatoria. Requiere una preparación intestinal mecánica y también la profilaxis antibiótica. Respecto a catéteres ureterales, pues los catéteres iluminados ayudan a la identificación especialmente de los uréteres. Esto cuando estamos trabajando muy inferiormente. Esto se ve más que todo en cirugías ginecológicas, ¿no? Cuando hablamos de histerectomías por la temida complicación del compromiso o lesión de los uréteres, pues poder instalar catéteres iluminados fluorescentes por vía cistoscopía a los uréteres los ayuda a identificarlos durante las cirugías y así también cuidarlos, conservarlos para que no exista mucho riesgo de lesión. Y también menciona, ¿no? Para afrontar mejor este tipo de pacientes con enfermedad proctológica o colónica, se requiere un equipo multidisciplinario. La presencia de un coloproctólogo, de un urólogo o de un uroginecólogo. También si estamos frente a patología oncológica, la presencia de un oncólogo clínico o un radiooncólogo le oferta mejores resultados al paciente. Como les dije, es un capítulo o una parte del capítulo un poquito amplia.
muy variable, ¿no? Hemos hablado anatomía, embriología, fisiología, semiología, estudios complementarios y también hemos abordado lo que vienen a ser técnicas quirúrgicas, pero todo eso nos sirve para que cuando hablamos ya de la patología específica podamos justamente solamente recordar y más bien reforzar con en qué casos vamos a hacer, qué tipo de resección o por qué estamos pidiendo ecografía, por qué pedimos tomografía, etcétera. En fin, ya para finalizar, vamos a hacer un pequeño resumen muy puntual de lo que acabamos de ver. Y vemos, ¿no? Cuando hablamos de colon recto llano, pues respecto al colon, sus divisiones anatómicas son el ciego como primera porción, que recibe el contenido del ilion terminal, un colon ascendente que sube por el lado derecho del abdomen, que es fijo, un colon transverso que cruza el abdomen de derecha a izquierda, relativamente móvil, un colon descendente que desciende por el lado izquierdo, igual fijado al recto peritoneo, un colon sigmoide que conecta el colon descendente con el recto, que es una sección extremadamente libre, muy propensa a obstrucciones, y finalmente el recto y el canal anal como últimas porciones encargadas de la expulsión de las heces, un mecanismo de continencia y defecación. Disfunciones principales, tenemos, ¿no?, la absorción de agua, electrolitos. Recuerden que el colon convierte el quimo líquido en heces semisólidas. La formación y almacenamiento de las heces que se almacenan en el colon sigmoideo hasta su expulsión. También la motilidad, ¿no?, los movimientos peristálticos y segmentarios que ayudan en la mezcla y propulsión del contenido intestinal. Respecto al recto, su ubicación y extensión, pues como la porción final del tracto gastrointestinal se extiende desde el colon sigmoideo hasta el canal anal, aproximadamente 12 a 15 centímetros. Su función principal es el almacenamiento temporal de las heces antes de la defecación y la coordinación de la defecación mediante la relajación de los esfínteres anales internos y externos con la contracción voluntaria del esfínter anal externo. También tenemos la irrigación, que es importante que esté recto, la parte superior por la arteria rectal superior, que es rama de la mesentérica inferior, y las ramas arteriales rectales medias inferiores, que son ramas de la arteria ilíaca interna. Respecto al ano, su ubicación y función, pues será nuestra porción terminal del tracto gastrointestinal localizado en el canal anal, y su función principal es la excreción de las heces, manteniendo la continencia fecal. Sus divisiones, ¿no? Tenemos el esfínter anal interno, que es la musculatura lisa involuntaria que mantiene el tono en reposo, como una continuación, un engrosamiento de la capa circular lisa del resto del colon, y el esfínter anal externo, que es una musculatura estriada, voluntaria, que permite el control consciente de la continencia y la defecación. Respecto a su inervación, tenemos inervación somática, la inervación del esfínter anal externo por el nervio pudendo, y también tenemos una inervación autonómica, la inervación del esfínter anal interno por los nervios simpáticos y parasimpáticos. Respecto a la fisiología en general, hemos visto, ¿no?, intercambio de líquidos y electrolitos para todo el colon. Aproximadamente el 90% del agua contenida en el líquido ileal se absorberá en el colon. La producción de ácidos grasos de cadena corta por la fermentación bacteriana de los carbohidratos. La presencia de la microbiota colónica y la formación de gas intestinal. Recordando que alrededor del 30% del peso fecal está compuesto por bacterias y que en el tracto gastrointestinal tenemos entre 100 y 200 mililitros de gas que se liberan en un volumen de 400 a 1200 mililitros por día en forma de flatos. Respecto a la motilidad, habíamos visto que no tiene actividad cíclica, pero sí tenemos contracciones intermitentes de amplitud baja y de amplitud alta. En el mecanismo de defecación, pues como un mecanismo complejo y coordinado de relajación de los esfínteres. Y la continencia, que considerando que el esfínter interno es responsable de la mayor parte del tono involuntario en reposo y que el esfínter externo es el responsable de la mayor parte del tono voluntario. Recordamos lo que vimos en evaluación clínica. La evaluación clínica con el historial completo, el examen físico exhaustivo, los estudios de endoscopía, anoscopía, proctoscopía, sigmoidoscopía, colonoscopía y hasta la cápsula endoscópica. En estudios de imagen, la radiografía simple, de contraste, las tomografías, la resonancia, la angiografía, el ultrasonido endorrectal y el ultrasonido endoanal. Como investigaciones fisiológicas del suelo pélvico, pues la manometría, la neurofisiología, los estudios de evacuación rectal. En los estudios de laboratorio, pues estudios de sangre oculta en heces, inmunohistoquímica para estudios de sangrado o para cuadros de sangrado, estudios en heces, especialmente cultivos para cuadros infecciosos, marcadores tumorales y pruebas genéticas para patología oncológica. Y dentro de los síntomas frecuentes que tenemos que investigar, pues está el dolor abdominal, pélvico, rectoanal, la hemorragia gastrointestinal baja, el estreñimiento y la obstrucción de la defecación, la diarrea, el síndrome del colon irritable y la incontinencia como los más representativos.
Y finalmente, las consideraciones quirúrgicas generales, pues hemos hablado de las resecciones, hablando de la resección de emergencia, la resección de mínimo acceso y el procedimiento de Hartmann como uno de los más atractivos cuando hablamos de patología colónica. Tenemos los cuadros de anastomosis, que hemos visto que pueden ser terminal, terminolateral, lateroterminal, laterolateral, y esas pueden ser a sutura a mano o con grapadoras o sutura mecánica. Y las ostomías, ¿no? Hemos descrito la ilostomía y la colostomía. Y dentro de los preliminares quirúrgicos, importante, ¿no? La preparación intestinal, el uso de catéteres ureterales y el equipo multidisciplinar. Muy bien, eso respecto a nuestra clase de esta noche. Como les había anticipado, es una parte un poco extensa del tema. Sin embargo, nos prepara para que cuando nosotros abordemos los temas específicos, lo podamos hacer de una mejor manera. Si no tenemos preguntas para esta clase, pues podemos finalizarla recordándoles que el día jueves vamos a tener dos temas. Vamos a ver la enfermedad diverticular, también lo que viene a ser los cuadros obstructivos, que si revisan el texto es bastante puntual, ¿no? Pero vamos a recordar lo que hemos visto el día de hoy también, ¿no? Respecto a los síntomas, los estudios que vamos a solicitar y especialmente el tratamiento quirúrgico. Muy bien. Si no tenemos preguntas para esta clase, pues les agradezco mucho su atención. Deseo que tengan una buena noche y nos encontramos el día jueves con patología de intestino grueso. Que tengan muy buenas noches, doctores.